¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Bueno, llevamos un acumulado de 236.240 defunciones y el semáforo a nivel nacional sigue igual. Nosotros, Quintana Roo, por novena semana seguimos en naranja y las autoridades nos han informado que la semana anterior, en los últimos 7 días, fíjense, los casos registrados por rango de edad son de 1 a 4 años. Ha habido en el estado 16 casos, de 5 a 9, 18 casos, de 10 a 14, 31 casos y de 15 a 19, 89 casos. Es alarmante. En los 14 meses anteriores a nivel nacional no se había reportado que el coronavirus le estuviera dando a los niños, a los bebés. Hoy en la mañana estaba leyendo que en Carrillo Puerto ingresó una bebé de 8 meses. Esta nueva cepa Delta viene muy agresiva y a pesar de que ya estemos vacunados, nos podemos volver a contagiar. Unos sobrinos míos que ya estaban vacunados les volvió a dar coronavirus. Y siempre hemos comentado de las frases que son sin sentido, y una de ellas es: un padre daría la vida por sus hijos. Pues si quieres dar la vida por tus hijos, ¿por qué existen niños de menos de 4 años con este contagio, o la bebecita de 8 meses? Necesitamos ser más estrictos y más cuidadosos. Vamos a dar inicio. El gran banquete, suena a fiesta, a júbilo, a alegría. Lucas nos narra cómo el Señor Jesús hace una parábola de un gran banquete que lamentablemente al día de hoy sigue estando vigente. Al oír esto, uno de los que estaba sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y no es otra cosa más que dichoso el que esté en el cielo en la presencia de Dios. Jesús le respondió: en cierta ocasión un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera: vengan, ya todo está listo. Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo: compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas, por favor discúlpame. Lo habían invitado a cenar. ¿Quién va a revisar unas tierras, unos terrenos en la noche? Dicen que de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Y fíjense, hoy día cuando nosotros queremos compartirles, queremos convidarle a las personas las buenas nuevas de Jesús, te dicen: no, ¿sabes qué? Que yo no tengo tiempo, yo no creo en eso, quizá cuando esté más viejito, o yo tengo una relación muy especial con Dios, entonces no lo necesito. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Voy a hacer un paréntesis y vamos a ver: posesiones materiales. La propiedad, las personas se involucran tanto en sus posesiones que no dan lugar a Dios. Cosas como el dinero se vuelven más importantes, nos dice Timoteo 6:10, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se han olvidado de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Y quiero que quede claro: Dios no está en contra de la gente rica, Dios no está en contra de los millonarios. Y un ejemplo es cuando Dios empieza a tener esa relación con Abraham. ¿Cómo estaba su estatus económico? Abraham era muy rico. ¿Y qué hizo Dios?
lo volvió mucho más rico, pero en gran medida. Así fue con Isaac, con Jacob, con David, y fíjense, en el caso de el rey Salomón, dice la Escritura que no habrá nunca más un hombre tan sabio y tan adinerado. Si en aquella época hubiera habido la revista Forbes, seguramente estos 5 personajes serían los primeros de la lista. Veamos qué nos dice el Antiguo Testamento en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene, siempre quiere más y más. Esto tampoco tiene sentido. El trabajo es importante, pero muchas veces se convierten en adictos al trabajo y están tan ocupados como para responder al llamado de Dios a sus vidas. Y pongamos atención, estos adictos al trabajo que hoy les llaman trabajólicos, la pregunta sería, ¿qué problema tienes que estás evadiendo a tu esposa, estás evadiendo a tus hijos, estás evadiendo a tu familia, a tus amigos, a tu círculo cercano? Con el pretexto de que hay mucho trabajo y que incluso tengo que estar sábados y domingos, ¿sí?, atendiendo los pendientes del trabajo. Lo mismo pasa con las personas que hacen ejercicio, que se la pasan 3, 4 horas diarias, 5 horas diarias haciendo ejercicio. ¿Qué estás evadiendo? ¿A qué le tienes miedo de enfrentar? El Salmo 55:22 nos expresa: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Y vemos el caso particular de los que ya había yo citado: Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Obedecieron y Dios los hizo muy ricos. En Proverbios 23:24, no arruines tu salud por las riquezas, mas sé sabio y deja esa obsesión. Conocemos personas que se afanan, que trabajan, se descuidan en los alimentos, se descuidan en el dormir, no descansan, y cuando ya están, pero si súper forrados de dinero, ese dinero ¿para qué les sirve? Para recobrar la salud. ¿Tiene algún sentido? Familia y matrimonio. Las actividades matrimoniales y de familia pueden sobreponerse a nuestro tiempo con Dios. Muchos miembros de la familia no quieren permitir que otros se vuelvan en creyentes y cumplan el llamado de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque esas personas están en la carnalidad, están en una forma muy materialista y no quieren que permee esas buenas nuevas, ese estilo de vida que agrada a Dios. Y nos lo dice muy concretamente Pablo en el libro de Corintios: no formen yunta con incrédulos. Cierro el paréntesis y seguimos con la parábola. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Y aquí es donde nos interesa a nosotros. En un principio, el Señor había convocado a los chipocludos de esa región, pero al haber sido, no atendida su invitación, entonces los privilegiados son aquellas personas que quizá nunca se les hubiera tomado en cuenta. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces le dijo al siervo: ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente
para que se llene de mi casa. Y en esta parábola, si el siervo, podríamos ser todos aquellos que estamos convidándoles, que estamos compartiéndoles a las personas que se acerquen a Dios para que deleiten los manjares, esa mesa tan grandiosa que Dios te está ofreciendo. Pero ninguno de los que invité la primera vez probará un bocado de mi cena. Y en Juan 1:11 dice: vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Y en la traducción Reina Valera expresa: a los suyos fue y los suyos lo rechazaron. Y me gusta mucho cómo nos plantea Pablo en Romanos 11:17 esta circunstancia. Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces ahora eres parte de esa misma raíz y compartes la misma vida del olivo. Y qué bendición, qué maravilla que Dios haya abierto a los gentiles que somos nosotros la oportunidad de poder estar en su presencia en el cielo, siempre y cuando reconozcamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Ignorantia juris non excusat, o ignorantia legis neminem excusat. No es otra cosa más que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Esta es una máxima universal que muchos corrientes de pensamiento espiritual lo han adoptado. Es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, han de saberlo todos. Yo, por ejemplo, nunca he leído la Constitución ni las leyes que de ella emanan. Y si llegara yo a tener un problema, requeriría de los servicios de un abogado para que me orientara y me ayudara. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, y lo refuerza Pedro, en 2 de Pedro 1:20, que dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Bueno, pues Dios también nos entrega las escrituras, tenemos fácil acceso a la Biblia, y así como en la Constitución que se tiene que leer, y si no se lee, necesitamos de un profesional, de un abogado que nos asesore. Es exactamente lo mismo. Dios nos entrega la Biblia para que nosotros tengamos el privilegio de conocerlos. Hay personas que nunca han abierto una Biblia, y estamos nosotros gustosos de orientarlos, de encaminarlos para que empiecen a deleitar ese amor tan grande que Dios nos tiene por medio de la Biblia. El libro del Mormón, el Corán de los musulmanes, el Bhagavad Gita de los hindúes, el Atalaya de los testigos de Jehová, los libros de la masonería y el Tripitaka de Buda, estos son placebos. Estos lo hicieron una sola persona en un tiempo muy corto, muy breve. No tienen profecía. La gente cree en el Dalai Lama, en Buda, en Mahoma, le cree a Mahatma Gandhi, a los gurús, cree en la masonería, en los chamanes, cree en las sectas, a quienes hacen limpias, incluso le creen a la Santa Muerte. Esto son enervantes. Esto lo único que hace es que te embota tu mente. Satanás sabe que la verdad no debe ser predicada, por eso nos está metiendo
estos alucinógenos que te embotan tu mente. Es similar a la de un adicto. Un inconverso tiene mucha similitud al drogadicto. Nos acercamos con personas que están consumiendo sustancias que les altera su forma de vida y les decimos, oye, esto te está haciendo daño, a la larga vas a tener problemas de salud. Es posible que pierdas tu trabajo, es posible que pierdas tu familia. ¿Y qué dice el adicto? No, yo me la estoy pasando bomba, no me estés molestando y yo estoy disfrutando de esta situación. Un inconverso es lo mismo. Nosotros queremos compartirles de Dios, queremos compartirles de Jesús y te dicen, ¿sabes qué? Yo no lo necesito. Quizá cuando estés rookies pudiera ser que yo quisiera acercarme a Dios. La gente acepta la mentira como si fuera verdad. La mentira vestida de verdad ha llegado a ser verdad para los incrédulos. La gente cree que lo que ellos creen es la verdad y de ahí no lo sacas. Hay personas que dicen, yo tengo la verdad verdadera del mundo mundial, lo que yo digo es lo que es y punto. Y te mandan por las cocas, no quieren saber nada de Dios. Un ejemplo, 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Vamos a un servicio funerario y las personas dicen, ay, mi familiar ya está en compañía de Dios. ¿Quién te dijo eso? Es que lo que yo creo es la verdad verdadera y estás equivocado. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. O que tu familiar tiene palancas allá arriba, o él no va a estar presente en el juicio final. Como no leemos, pues de forma lírica expresamos ocurrencias, aspiraciones de que ay, mi familiar ya está con Dios. No es cierto, que no te engañen. Limitarnos a decirles a las personas, Dios te ama, o decirles, Dios es amor, o entrega a Dios tu corazón, eso puede distorsionar por completo el mensaje. Y muchas personas, si nosotros hiciéramos estas aseveraciones tan laxas, pues las personas pensarían, ay, le voy a hacer el favor a Dios de escuchar el mensaje, y no es así. Dios te ama. Y la máxima, el sumum de toda la Biblia es Juan 3:16, que expresa, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios resolvió que una persona sin pecado pagara con su sangre los pecados de todos nosotros. Y Dios testificó que su justicia había quedado plenamente satisfecha. ¿Cómo explicar esto? Adán y Eva, antes de desobedecer, antes de haberle antes de desobedecer, antes de haber traicionado la confianza de Dios, ellos eran puros. Al ofenderlo con sus acciones, tiene que haber una persona que restablezca esa unión que anteriormente había. Entonces, Dios resuelve que sea por medio de María, que engendre al Señor Jesús con ayuda del Espíritu Santo. Si hubiera sido María y José, él seguiría teniendo el pecado original. ¿Cómo? Resucitando a Cristo de los muertos. La resurrección es el sello de aprobación. Ninguna de nuestras transgresiones quedaron impunes porque Dios los castigó en su Hijo, para que cada uno de nosotros
nuestros pecados fueran limpiados en la cruz del Calvario. Jesús vino al mundo, primeramente, para darnos las buenas nuevas y saber que por medio de Él nosotros nos podemos reconciliar con Dios. También nos vino a mostrar cómo se puede tener un estilo de vida que agrade a Dios. Y Él fue el ejemplo, ¿sí? Él muere y resucita. Y los que se entregan al Señor Jesús pueden tener la plena seguridad que van a morir, pero Dios los va a resucitar. Y veamos lo que dice en 1 Corintios 6:14. Con su poder, Dios resucitó al Señor. ¿No resucitará también a nosotros? Esta es una promesa. 2 Corintios 4:14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, no resucitará también a nosotros con Él. Y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Promesa. Ahora con Tesalonicenses. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Basta con que Dios te lo señale una vez en la Biblia para que sea creído. Pero imagínate, te está diciendo 3 veces que el que se entrega al Señor Jesús va a resucitar y va a tener la vida eterna. Otro versículo importantísimo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué parte no entendemos? Nadie llega al Padre si no es por mí. Y en Hechos 4:12 nos expresa: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y en Timoteo, 1 Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay varios mediadores, únicamente es el Señor Jesús. ¿Cómo puede Jesús ser el único camino a Dios? ¿No hay diferentes formas de llegar al cielo? Podríamos llegar por el camino de los católicos, y quiero ser muy concreto y muy respetuoso del comentario que voy a expresar. Ponerse la etiqueta de católico es extraordinario. Hay católicos, hay personas que se dicen que son católicas, ¿sí? Y llevan 5 o 6 años sin asistir a una iglesia por voluntad propia. Quizá han ido a una iglesia porque hubo una boda, un bautizo, una primera comunión, y ellos sienten que con haber asistido a esa ceremonia, pues ya cargaron el tanque para otros 5 o 6 años, ¿verdad? No vas a la iglesia de forma voluntaria. ¿Por qué? Pues porque te están mal aconsejando. Como tú tienes la verdad verdadera, ¿sí? Sabes que tú ya tienes reservado un asiento allá en el cielo. No hay reciprocidad. Invariablemente pido y no doy. El católico invariablemente pide, pero no hay un cambio, no hay una transformación, no hay una voluntad de tener una relación con Dios. Si pasan 5 años y no voy a la iglesia, ¿sí? Y después pretendo creer que Dios es como un extintor, úsese en caso de emergencia. Perdón, ya pasó mi problema, me olvido de Dios. Y recordemos, la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Entonces nos iremos por el camino de los judíos, por el camino de los musulmanes, por el camino hindú o por el camino de las buenas obras. Con que yo dé ahí una feria, unos 100 pesos para el Teletón, yo ya la tengo hecha, ya tengo mi lugar cerca en el cielo. Y entendamos, la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Si hay muchas sendas para llegar a Dios,
¿por qué tenía que morir el Hijo de Dios en una cruz por los pecados de la humanidad? Y vean cómo lo explica Pablo en Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y ese solo hombre fue Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y nos comenta en Génesis 2:17, Dios le advirtió a la primera pareja: si comen de ese fruto, ciertamente morirán. ¿Y qué sucedió? No nada más experimentaron la muerte, experimentaron el dolor, experimentaron las enfermedades, las tristezas. ¿Pero qué pasó? Pues pudo más su ego, su orgullo, su vanidad, y estas fueron las consecuencias de esa desobediencia. En el 19 nos los explica también muy claro. Dice, porque si como por la desobediencia de uno solo, o sea Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, el Señor Jesucristo, muchos serán constituidos justos. 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y quiero poner como antecedente, en el libro de Levítico, sí, en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví eran los sacerdotes encargados de proteger, de encauzar y de bien llevar al pueblo de Israel. Entonces, en ese manual que Dios les dio en el libro de Levítico, les está diciendo las probables causas por las cuales un ser humano puede pecar. Y entonces el Levítico 5:5 nos dice, por lo tanto, el que sea culpable en alguno de estos casos tendrá que reconocer su pecado y traerle al Señor una oveja o una cabra de su rebaño como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote hará para esa persona la ceremonia de purificación por el pecado que cometió. Entonces el infractor, el pecador, llevaba la oveja, llevaba la cabra y se hacía una imposición de manos. Y en el momento en que se hacía la imposición de manos, esa falta, ese agravio, ese pecado se transmitía a la oveja o a la cabra y posteriormente era sacrificado. Veamos cómo lo dice el Nuevo Testamento. En Romanos 6:23 nos expresa, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros no merecemos estar en la presencia de Dios, mas sin embargo Él nos regala esa oportunidad siempre y cuando reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador. En Juan 3:36, vean lo importante que dice este versículo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es que tengan mucho cuidado porque ya están avisados. Dice 1 de Pedro 1:18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, de Adán y Eva. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Aquí estamos haciendo remembranza del libro de Levítico. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, sabía que Satanás se le iba a revelar. Sabía que Adán y Eva lo iban a desobedecer. Sabía
que Judas Iscariote iba a entregar a su hijo. Sin embargo, él diseña todo para que nos podamos reconciliar con Dios y gozar de su presencia y de la vida eterna. Primero de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera la vida. Dios es amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto lo estábamos expresando la semana pasada en el estudio, donde hacíamos mención, si tú tienes un encono, si tú tienes una diferencia con alguien, no puedes estar bien con Dios. Eso es imposible. Primera de Juan 4:16, esto lo pusimos el lunes anterior, como cada lunes ponemos un versículo, y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entrega a Dios tu corazón. Y en Mateo 4:17 nos está narrando, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse. Y el arrepentirse no es otra cosa más que dar un giro de 180 grados. Yo voy por un camino incorrecto, estoy haciendo cosas indebidas y me regreso para no seguir en esas tentaciones. Cuando entendamos que no es un día más, sino un día menos, empezaremos a valorar lo que realmente importa. ¿Tú piensas que vas a llegar al próximo lunes? Tú tienes la certeza, tú tienes la verdad verdadera de que vas a terminar este mes. No te arriesgues, estás a tiempo, entrégate al Señor Jesús. Por eso es importante que nosotros compartamos con las personas la ley de Dios, porque la ley de Dios es lo que Él usa para darnos convicción de pecado, y sin esa convicción de pecado, la persona no va a entender la necesidad que Él tiene de la salvación provista por Dios. No tienes pase automático. Fíjense, así como Dios le advirtió en Génesis 2:17 a la primera pareja de que si comían ese fruto se iban a morir, aquí en Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ya estamos advertidos, el cielo no es para todos, no hay pase automático. La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Santiago 2:10, porque el cumplimiento con toda la ley, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Yo estoy pretendiendo llevar a cabo los 10 mandamientos. Con que falle en uno, pues ya quebranté los 10. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Cuando entendamos que no es un día más, sino un día menos, empezaremos a valorar lo que realmente importa. No le hagan al rejoneador y estén tratando de tentar y estar tratando de esquivar las acechanzas que tiene Satanás. Hoy que estás sano, hoy que estás en paz, entrégate al Señor Jesús. Si puedes rescatar a alguien de su infierno, hazlo. Recuerda, el cielo no es para todos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. El que no lo sepas, el que tú tengas otra verdad, no te da acepto para estar en el cielo. Mi Dios y Padre bendito, te damos
infinitas gracias por este día, por darnos vida, por darnos salud. Y te queremos pedir muy concretamente, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ponga las palabras adecuadas para que nosotros le compartamos el Evangelio a las personas que apreciamos, a las personas que queremos, y que ellos tengan esa convicción de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y gozar de ese gran banquete que tú nos tienes reservados allá en el cielo. Mi Dios, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.